Buenas tardes, soy Marcela Rodríguez, estudiante de doctorado en educación. Invito a mirar más allá del esquema de transmisión positiva de saberes. Piaget propuso que el aprendizaje es una construcción activa del individuo, un proceso en el que la conducta, lejos de ser solo reacción, se convierte en expresión de una inteligencia que transforma y se transforma a través de la experiencia. Esta presentación, a modo de mapa conceptual, desglosa los principios que sostienen la teoría piagetiana, desde la génesis de la inteligencia hasta el papel de juego, la importancia del error, la función del interés y la autonomía funcional en el desarrollo mental. No se trata de oponer el conductismo a Piaget, sino de comprender cómo el estudio de la conducta visible puede dialogar con la idea de una mente en constante estructuración. Así, el recorrido nos llevará de la observación empírica a la reflexión teórica, entrecruzando el análisis de la acción y la representación mental, las etapas del desarrollo intelectual, el juego como asimilación creadora y la maduración como marco de posibilidades. En cada rama conceptual se revela una apuesta por la educación que privilegia el descubrimiento, la experimentación y la construcción cooperativa del conocimiento frente a la simple acumulación de datos o la simple repetición de rutinas impuestas desde afuera. La orquesta de la conducta. El universo piagetano, la conducta no es solo un dato aislado, sino una sinfonía de acciones, coordinaciones y transformaciones que le permiten al niño comprender y modificar la realidad. La inteligencia, según Piaget, no se limita a copiar el mundo exterior, sino que lo asimila y lo acomoda, organizando lo real en esquemas de acción que evolucionan en complejidad y abstracción. Cada conducta observable, cada gesto, cada palabra, es la punta visible de un iceberg estructural en el que el individuo, desde sus primeros días, ensaya soluciones, inventa estrategias y reconstruye su entorno mediante operaciones cada vez más coordinadas y reversibles. La orquesta de la conducta se afina en la relación constante entre el sujeto y el objeto, entre el yo que actúa y el mundo que resiste, entre la tendencia a incorporar lo nuevo y la necesidad de ajustarse a las exigencias del ambiente. En este sentido, la educación deja de ser una simple transferencia de contenidos y se convierte en la tarea de acompañar la construcción de sistemas de transformación, de promover descentralización progresiva y de guiar el paso del egocentrismo inicial hacia una inteligencia socializada, abierta y creativa. Para Piaget, aprender es operar activamente sobre el ambiente, explorarlo, modificarlo y en el proceso transformarse a sí mismo. El aprendizaje no es un reflejo ni una repetición mecánica, sino un acto de intervención y reconstrucción, en el que cada nueva experiencia exige la reorganización de los esquemas previos. El ambiente se convierte en el cambio de pruebas y desafíos, donde el error adquiere sentido formativo y la integración con nosotros potencia el desarrollo de estructuras más complejas. Las consecuencias no son simplemente premios o castigos, sino oportunidades para ajustar y expandir los marcos de comprensión. En el aula, bajo esta óptica, debe configurarse como un espacio donde el alumno manipule, experimente y dialogue, donde el aprendizaje sea proceso y no resultado acabado, donde la curiosidad encuentre alimento, la incertidumbre se convierta en motor de exploración, el conocimiento verdadero. Diría Piaget, solo se asimila de forma real cuando se ha sido construido por un medio de una actividad suficientemente autónoma y significativa para el sujeto. El desafío educativo es, entonces, diseñar ambientes que hagan posible y necesaria la actividad constructiva del estudiante, favoreciendo la emergencia de nuevas formas de pensar y actuar. La obra de Piaget trasciende los laboratorios y encuentra su plenitud en el aula, donde cada situación de aprendizaje puede leerse como un experimento viviente en que los estudiantes modelan hábitos intelectuales y morales. La modificación de la conducta es clave piagetana. No es cuestión de refuerzos externos o repeticiones, sino de construcción interna de estructuras operatorias a partir de la acción y la reflexión. El docente, lejos de ser el mero transmisor de contenido, se convierte en el facilitador de procesos de experimentación, guiando al niño para que descubra, reconstruya y comprenda las regulaciones del entorno por sí mismos. Las técnicas pedagógicas efectivas no consienten en imponer respuestas correctas, sino de provocar desequilibrios, suscritas preguntas y acompañar la resolución de conflictos cognitivos. Así, el aula se transforma en un taller de pensamiento donde el ensayo y el error, el juego, la cooperación y la argumentación cumplen funciones esenciales para el desarrollo. La evaluación pierde su carácter cognitivo y se redefine como observación y comprensión del proceso constructivo de cada estudiante, invitando a un acompañamiento personalizado y dialógico. En la perspectiva piagetana, el educador no es un escultor que talla mentes pasivas ni un programador de respuestas predecibles. Más bien es un arquitecto del cambio, diseñador de ambientes que proporcionan actividad mental y la cooperación social. El docente debe conocer a fondo las etapas del desarrollo intelectual, las peculiaridades del pensamiento infantil y adolescente, y adaptarse a intervención a nivel de estructuración de sus estudiantes. No se trata de simplificar los contenidos, sino de presentarlos de formas asimilables y significativas, aprovechándose el interés espontáneo y la necesidad de exploración que caracteriza cada etapa. La autoridad del maestro reside menos en la transmisión del conocimiento acabado y más en la capacidad de suscitar la autonomía. El pensamiento crítico y la autoevaluación, guiar, provocar, desafiar, acompañar, estos son los verbos que definen la acción educativa en la escuela activa. La ética del educador se juega en el respeto de la autonomía funcional del alumno y en el compromiso de acompañar su construcción intelectual y moral, sin forzar ritmos ni imponer soluciones externas. Las aplicaciones de la teoría piagetiana trascienden el aula y alcanzan todos los ámbitos donde el desarrollo humano se desarrolla día a día. Comprende la etapa del pensamiento, permite diseñar materiales didácticos, actividades y estrategias que respeten el modo en que los niños y adolescentes abordan los problemas, construyen significados y resuelven conflictos. La psicología genética aporta la herramienta para la prevención de dificultades de aprendizaje, la inclusión educativa, la atención de la biodiversidad y la promoción del desarrollo integral en el contexto familiar. El diálogo entre padres e hijos cobra nueva relevancia cuando se reconoce la lógica propia de infancia y se abandona la expectativa de razonamiento adulto en los más pequeños. En la sociedad, el enfoque piagetano inspira políticas públicas que pone al acento en la formación de ciudadanos autónomos, reflexivos y cooperativos. La vida cotidiana, entendida como escenario de aprendizaje permanente, invita a replantear la relación entre norma y creatividad, entre tradición y renovación, entre control y libertad.
Para Piaget, aprender es operar activamente sobre el ambiente, explorarlo, modificarlo y en el proceso transformarse a sí mismo. El aprendizaje no es un reflejo ni una repetición mecánica, sino un acto de intervención y reconstrucción, en el que cada nueva experiencia exige la reorganización de los esquemas previos. El ambiente se convierte en el cambio de pruebas y desafíos, donde el error adquiere sentido formativo y la integración con los otros potencia el desarrollo de estructuras más complejas. Las consecuencias no son simplemente premios o castigos, sino oportunidades para ajustar y expandir los marcos de comprensión. En el aula, bajo esta óptica, debe configurarse como un espacio donde el alumno manipule, experimente y dialogue, donde el aprendizaje sea proceso y no resultado acabado, donde la curiosidad encuentre alimento, la incertidumbre se convierta en motor de exploración, el conocimiento verdadero. Diría Piaget, solo se asimila de forma real cuando se ha sido construido por un medio de una actividad suficientemente autónoma y significativa para el sujeto. El desafío educativo es, entonces, diseñar ambientes que hagan posible y necesaria la actividad constructiva del estudiante, favoreciendo la emergencia de nuevas formas de pensar y actuar. Aplicar la teoría piagetana a la enseñanza del español como lengua extranjera existe repensar la educación del error, la importancia del juego, la necesidad de partir del interés del adulto y la construcción progresiva de significados. La lengua no se adquiere por simple repetición o memorización, sino por interacción, experimentación y negociación de los sentidos. El aula de español se convierte en un laboratorio de comunicación donde las tareas deben ser significativas, contextualizadas y adaptadas a la etapa de desarrollo de cada estudiante. El docente guía la exploración, propone situaciones, problemas, favorece el diálogo y la autoexpresión y utiliza el error como punto de partida para nuevas búsquedas. El aprendizaje cooperativo, la diversidad de materiales, el uso de dramatizaciones y actividades lúdicas son recursos coherentes con la psicología genética, pues promueven la descentralización, la toma de perspectivas y el avance hacia operaciones más abstractas. Así, enseñar español se convierte en una tarea de rediseñar mundos y abrir caminos para cada aprendiz y que descubra, construya y comparta nuevas formas de habitar la lengua. La educación del futuro, inspirada en la obra del Piaget, exige coraje para repensar la escuela, creatividad para imaginar nuevas enseñanzas y humildad para reconocer la provisionalidad de todo saber. De integración de tecnologías, el aprendizaje a lo largo de la vida, la atención a la diversidad, la formación en valores democráticos y la construcción de comunidades de aprendizajes colaborativos son desafíos que requieren una psicología de la transformación y no de la transmisión. La mirada piagetana nos recuerda que el conocimiento es proceso, que el pensamiento se construye en diálogo con el mundo y que la adaptación es una conquista siempre inacabada. No basta con transmitir contenidos, es necesario formar sujetos capaces de preguntar, de dudar, de reconstruir, de crear. El aula del futuro no se parecerá a la fábrica ni a un templo. Será un taller de intervención colectiva donde la inteligencia y la ética caminen juntos hacia un mundo más justo, más abierto a la novedad.